Bueno, señores, el Listín Diario tiene esta información. La policía intenta desentrañar lío de 2 cajas fuertes de Sosúa. ¿Verdad? Bueno, esto es un caso que decirle escándalo sería decirle poco. Este caso es una de las cosas más graves que hemos visto. Resulta que todo el país se enteró, nosotros aquí lo comentamos muchísimo, que había una secta de alemanes que compraron un residencial turístico en Sosúa y que tenían eso como una fortaleza, que ahí no podía entrar nadie. Hubo una denuncia de vecinos de que estaban talando unos árboles y fueron inspectores de medio ambiente y no los dejaron pasar y había gente armada y todo eso. Después de eso, en los días inmediatamente posteriores, vecinos comenzaron a quejarse de que escuchaban disparos. Finalmente fue un contingente policial a hacer un allanamiento. Los alemanes alegan que no fueron acompañados de fiscales. Se ha dicho que había 2 ayudantes de fiscal. Pero lo que pasó fue que hubo un tiroteo y murió un alemán y hubo varios heridos, incluso policías. Pero también resultó herido un guachimán que trabajaba para los alemanes, que dice él en su testimonio que los policías que fueron a allanar lo agarraron, le quitaron la escopeta y le dieron 3 balazos después de tenerlo detenido. En aquella oportunidad se mostró el arsenal que le ocuparon a los alemanes, armas de guerra. Lo que se ha dicho es que ellos tenían una religión, una secta, una cosa de esa, que siempre resulta extraño reburujar la religión con armas, ¿verdad? Entonces, lo que decían era que ellos creían que iba a haber un cataclismo, que iba a mandar Dios, y que ellos estaban preparando un búnker ahí, que tenían mucho abastecimiento de alimentos en lata y muchísimas cosas preparadas para ese cataclismo, y armas porque consideraban que como los únicos que iban a quedar en condiciones de sobrevivir eran ellos, entonces el resto iba a ir a tratar de quitar lo que ellos tenían. Una cosa muy extraña, realmente. Ahora bien, se hizo una rueda de prensa, estuvo el jefe de la policía, el procurador general de la República, mostraron todo aquel arsenal impresionante. Tenían una ambulancia blindada. ¿Quién blinda una ambulancia para qué? Primera vez que yo oigo que existe una ambulancia blindada, ¿verdad? Y una cantidad de elementos más que encontraron ahí. Ahora, lo que no se dijo fue, en ningún momento, que habían desaparecido 2 cajas fuertes con 60 millones de pesos. Eso no se dijo entonces. Y yo me pregunto si se lo habían dicho al Procurador General de la República, que estuvo en la rueda de prensa. Todo eso debería informarse ahora. ¿Por qué ocultaron que habían desaparecido 2 cajas fuertes con 60 millones de pesos? Eso se supo porque los alemanes sobrevivientes hicieron un sometimiento y reclamaron sus 60 millones de pesos. ¿Y por qué ha estallado el asunto? Porque el tema ha tenido eco en la prensa alemana. Porque si la prensa alemana no se interesa en este caso, yo no sé si aquí nos hubiéramos enterado, pero el caso es que eso ocurrió hace muchos meses. En octubre del año pasado. ¿Verdad? Y ahora es cuando se sabe que desaparecieron 60 millones de pesos. ¿Y dónde están? Porque eso hasta ahora no se ha dicho. ¿Dónde están esos 60 millones de pesos? Han sancionado a 3 generales y han tenido el cuidado de decir que los sancionan por negligencia y por actuaciones
desapegadas de las normas, pero también al mismo tiempo dicen que ellos no tienen nada que ver con el dinero. Pero eso era lo que yo decía ayer. ¿Cómo si tú estás en un proceso de investigación, tú de inmediato descartas quién está y quién no está? Insisto, con eso no quiere decir que alguno de los mencionados está involucrado, pero usted está investigando. Exacto. ¿Qué es el error o es la práctica en la que hay se incurre conclusiones aquí? de que fulano y mengano son inocentes porque se investigó todo. Exacto. Pero parece que no, porque no se sabe dónde está el dinero. Entonces, óyeme, es una cosa asombrosa, asombrosa y gravísima, porque esto indica que entonces la policía tiene personal, tiene fuerza. Señores, le pidieron la renuncia a varios coroneles. ¿Y por qué le piden la renuncia? Porque se considera que esos son los responsables de los 60 millones. Y entonces pedirle la renuncia o eso meterlo a la justicia. Porque con pedirle la renuncia queda resuelto. Esto hay que profundizarlo y explicarlo bien. Obviamente, esos ciudadanos alemanes están reclamando sus 60 millones. La prensa alemana está enterada, quizás eso ponga suficiente presión para que esto se aclare hasta las últimas consecuencias, porque hay que aclararlo. Dice el informe del Listín Diario que dice haber tenido acceso a la investigación y al archivo de la investigación. Dice que tiene una copia del expediente. Del expediente completo. Indica primero que el operativo se realizó sin el conocimiento de los altos mandos de la Policía Nacional, lo cual es grave. Sí. Ya de entrada, ¿quién organizó este operativo y cómo es que, tratándose de una situación de la magnitud que se denunció posteriormente, la jefatura de la policía no tenía conocimiento al respecto? Dan detalles de la participación de los generales que han sido sancionados en este momento. Indica que el general Ney Bautista Almonte, que a la sazón era el jefe de investigaciones delictivas de la Policía Nacional, que en el expediente se indica que él alega que el 17 de octubre, cuando ocurrieron los hechos, él se enteró por un capitán llamado Gerson Acosta Polanco sobre la desaparición de las cajas fuertes, y con esa alegada suma de los 60 millones de pesos, pero que el general solamente se limitó a ordenar que se investigara y no se ocupó personalmente del asunto. Estamos hablando del jefe de investigaciones delictivas que ha sido sancionado con 10 días de arresto en la Policía Nacional. Al general Máximo Báez Aybar, antiguo vocero de la policía, que ahora se desempeña funciones en el sur, en ese momento era el director del DICRIM, del Departamento de Investigaciones Criminales. Dice que fue sancionado con 10 días de arresto porque él declaró que no se trasladó al lugar cuando ocurrieron los hechos. Él alega que